Muy bien. Yo siempre tengo una invitada, no sé si sale en el audio de ustedes, pero siempre tengo una invitada extranjera. Dice allí, es un pasaje importante. No sé cómo le fue con el trabajo, si es que alguien lo hizo. Con respecto, ¿se acuerdan a que en todas las cartas de Pablo, él se presenta como apóstol de Jesucristo o como apóstol de Dios? Ahora vamos a leer un pasaje, diríamos, autorreferencial con relación a Pablo, pero de singular importancia. Y vamos a darnos cuenta la razón de ello. Dice en el verso 11, vamos a leer hasta el capítulo 2, verso 10. Una lectura un tanto extensa, pero rica, interesante. Nos ubica no solamente en lo que está sucediendo, para después entender lo que está diciendo, sino que además nos pinta de alguna manera un cuadro bastante claro de la singularidad de la Biblia. Y ya lo vamos a notar enseguida. Verso 11 del capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidas a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de hacer algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré
con diligencia hacer. Damos gracias a Dios por este pasaje de la Escritura que nos parece un tanto, diríamos nosotros, no contemporáneo, no actual para nosotros. Este era un problema particular que vivía en aquel tiempo la iglesia de Galacia, pero como les dije anteriormente, nos ayuda a comprender qué valor tiene la Biblia, qué libro tan extraordinario, qué maravilla. ¿Sé por qué? Porque en la Biblia, cuando se corrigen errores, se confirman verdades. Esto es único y propio de la Escritura. Acá se están corrigiendo errores. No son errores de la Escritura. La Escritura no tiene errores. Tal vez una de las cosas que más necesitamos en estos tiempos aprender y considerar es que todos sabemos lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que no todos tenemos en claro es cómo es la Biblia. Y sobre todo hoy está siendo atacada. El liberalismo teológico, que siempre impacta en la hermenéutica y en la filosofía de vida, aún de los creyentes, por ejemplo, dice que la Biblia no tiene unidad. La Biblia es un libro con unidad. ¿Qué dice la teología liberal? Que empezó ya en el siglo XVII y sigue hasta ahora. La teología liberal dice, no, la Biblia tiene relatos compilados. Como que alguien juntó lo que Dios dijo. No, la Biblia tiene unidad. Es fragmentaria en su composición. ¿Qué es fragmentaria? Dios no juntó a 40 hombres que les dijo, siéntense y les voy a decir la Biblia. Y a Moisés le dijo, Moisés, escribí el Pentateuco. Y a Josué le dijo, escribí ahora la conquista. Y a los profetas le dijo, escriban ahora lo que va a pasar en la historia. Y a los evangelistas les dijo, muestren lo que va a ser Jesucristo. La revelación fue fragmentaria. ¿En qué sentido? Dios la fue dando en el decurso de la historia. Pero la Biblia no está fragmentada. Fue dada de esa forma, pero tiene unidad. No es una compilación. La Biblia tiene unidad porque tiene un solo tema. Y ese tema está desarrollado a través de las distintas etapas donde Dios dio su revelación y toda ella muestra que es una unidad. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia no solamente tiene unidad, la Biblia tiene inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? La inerrancia es que la Biblia no contiene errores. Todo lo que la Biblia dice en los manuscritos originales es correcto. Y damos gracias a Dios porque hoy nosotros tenemos versiones de la Biblia que son fieles a los códices, a los manuscritos y a las copias. Todo esto no es tiempo de extendernos, qué es un códice, qué es un manuscrito, qué son las versiones, pero nosotros aquí tenemos una versión sacada de un códice. ¿Qué era un códice? Era sacado de las copias de los manuscritos y se hacía un códice que contenía todas las copias de los manuscritos. Damos gracias a Dios por la palabra. La Biblia es inerrante. ¿Por qué? Porque todo lo que ella dice es correcto, pero además la Biblia es infalible. Bueno, si es inerrante, es infalible, no es lo mismo. La inerrancia es que la Biblia, todo lo que dice es correcto. Y la infalibilidad es que todo lo que la Biblia dice se cumple. No solo es correcto, sino que se cumple. La Biblia, si usted la rechaza, la Biblia se va a cumplir y lo que la Escritura dice va a suceder. Al fin y al cabo, lo condenará. Pero si usted la recibe, la Biblia entonces
A usted, cuando recibe la Biblia, lo corrige. A mí me corrige, nos consuela, nos conforta. Por eso dijo Dios allí en el capítulo 55 de Isaías, versos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La Biblia es infalible, no solo inerrante, no solo una unidad, ella se cumple. Cuando nosotros leemos este pasaje, vemos esta realidad. Aún en pasajes como este, donde se corrigen errores, se confirman verdades. ¿Y cuál es el error que se está corrigiendo? Que aquí aparecieron hombres que llegaron a una cierta zona, Galacia, diciendo, no, pero el evangelio que ustedes creyeron, que les predicó Pablo, no es el correcto. ¿Cómo que no es el correcto? No, señores. Ustedes, además de creer en Jesucristo, tienen que hacer esto, lo otro. ¿Se acuerdan que ya lo explicamos el domingo pasado? Los judaizantes. Y entonces ellos empezaron a decir, pero ¿cómo si Pablo nos enseñó esto? Dice, no, pero Pablo no era apóstol. ¿Cómo que no era apóstol? Pablo dice, yo soy apóstol. Pero además Pablo no fue uno de los 12. Eso es cierto. Porque una de las características de la calumnia es mezclar la verdad con la mentira, porque entonces la mentira está camuflada. Él no era uno de los 12, pero era un apóstol verdadero. Dice, lo que pasa es que él escuchó el mensaje del evangelio, lo aprendió de los apóstoles. Y los judaizantes, como ya les dije, creían en el Mesías. Dice, los discípulos, los 12, ellos sí escucharon directamente del Señor. Pero Pablo lo escuchó de segunda mano, lo entendió mal o se lo explicaron mal. Eso era un error. No era cierto. Y entonces Pablo explica, va a corregir un error. El primer error que él corrige es, no es cierto que yo el evangelio que predico lo aprendí de los hombres. Y enseña la primera verdad extraordinaria de este mensaje que nosotros hemos creído. Capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay que corregir un error, pero cuando corrijo el error, la Biblia, como es inerrante e infalible y una unidad que hace, corrige el error y confirma la verdad. El evangelio, toda la doctrina, toda la enseñanza que nosotros hemos recibido, esta buena noticia, el evangelio es una revelación divina. Pablo dice, a mí no me lo enseñaron los hombres, a mí me lo enseñó Dios. Cuando usted predica el evangelio y yo predico el evangelio, debe ser basado en la palabra de Dios. Si está basado en la palabra de Dios, nosotros somos simplemente voceros. No se origina en nosotros el mensaje viene de Dios. Qué bueno es saber que el mensaje del evangelio es, en primer lugar, una comunicación divina. Dios habló. El pecado interrumpió el diálogo con Dios. En Génesis capítulo 1 tenemos la realidad de cuando Adán y Eva todavía no habían caído en pecado. Ellos se comunicaban con Dios y hablaban con Dios y conversaban con Dios. Cuando entró el pecado, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios.
Y Dios reanudó el diálogo. No fue ni Eva ni Adán ni Eva que fueron a buscar a Dios. Dios reanudó el diálogo con el hombre pecador. ¿Dónde estás tú? Dice, me vi desnudo y me escondí porque tenía vergüenza. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieran? Y empezaron las excusas. Ahora el evangelio es la revelación del mensaje de Dios para el hombre y la mujer, para la mujer y el hombre pecadores. Es una comunicación divina. El mensaje del evangelio es verdad, porque no se origina en el hombre, se origina en Dios. Y Dios no miente. Qué maravilla que la Biblia nos revela esta gran certeza. El evangelio es la revelación de Jesucristo. Pablo dice, a mí no me lo enseñó ningún hombre. Verso 13, sigue comentando Pablo, hay otro error. ¿Y cuál es el otro error? Dice Pablo, se autotituló, él se hizo apóstol. No es como nosotros, decían los judaizantes, nosotros venimos con cartas y presentaban las cartas. Fueron a Corinto también. Por eso Pablo dice allí en 2 Corintios capítulo 3, después ustedes lo leen, dice, ¿acaso necesitamos cartas de recomendación para vosotros? Vuestras cartas sois vosotros. Cartas leídas porque él había llevado el evangelio. Dice, esas son mis cartas, que la predicación del evangelio, una nueva vida, es una carta expedida por Cristo. Los judaizantes decían, Pablo se autotituló, él se lanzó solo. Ay, no lo mandó nadie. Nosotros venimos con cartas. ¿Se acuerdan que el concilio de Jerusalén, cuando se aclaró el tema, dice, algunos han salido y nosotros no lo enviamos? Así que vinieron con cartas falsas y otro de los errores que había que corregir es, acá Pablo es un aventurero. Pablo tiene que corregir el error, pero va a confirmar una verdad, porque la Biblia cuando corrige errores, confirma verdades. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí viene. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es una expresión figurada. No fui a ningún hombre a preguntarle nada. Pablo enseña y corrige el segundo error. El evangelio que yo predico tiene, en primer lugar, comunicación divina. En segundo lugar, tiene una comisión divina. A mí no me llamó ningún nombre, ni me dio título ningún hombre, dice Pablo. Dios reveló a su Hijo en mí y me dijo que yo fuera y le predicara entre los gentiles. Qué gran verdad gloriosa que Dios ha comisionado a ciertos hombres para que por medio de ellos la iglesia tuviera fundamento espiritual. De ahí que Pablo escribiera a los Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros que somos de la Iglesia del Señor en Villa Obrera, aquí en calle Juncal,
sabemos muy bien que el salón de reuniones está construido sobre lo que antiguamente era el cauce, el lecho de un arroyo. Y pusimos un fundamento especial. Muchos de los que me están escuchando participaron. Cuánto le agradecemos a los hermanos, porque tuvimos que hacer un fundamento especial, porque allí abajo no había tierra firme. Así que se tuvo que pilotear. Unos pilotes que se construían y se clavaban con una, diríamos nosotros, una especie de cuña, una especie, no me sale ahora la palabra justa, pero era un tubo que se enterraba a 8 metros de profundidad. Se le tiraba la empaquetadura, el hierro, luego el hormigón. De pronto se abría la punta y se sacaba de nuevo esa especie de tubo, y el material que ya estaba ahí se agarraba contra las paredes y se iba clavando contra las paredes. Quiere decir que cada pilote trabajaba de punta y de fricción. Hubo que poner 48 pilotes allí donde está el arroyo, y luego unos cabezales, y de ahí en más la construcción por arriba. Así que se fue a tierra firme. Pero ese no es el fundamento de la iglesia, ese es el fundamento del local. El fundamento de la iglesia es mucho más sólido que eso, porque dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia tiene un fundamento, y por lo tanto nosotros como miembros de iglesia tenemos ese fundamento. Jesucristo es el fundamento personal. La persona de Jesucristo es el fundamento. Y la doctrina de los apóstoles, los hombres que Dios llamó para que nos dieran la doctrina, nos dan el fundamento doctrinal de la iglesia. Así que el evangelio no es comunicación humana, sino comunicación divina. Pero además el evangelio tiene una comisión divina. Pablo dice, a mí no me envió nadie a predicar el evangelio de los hombres. Yo no consulté con carne y sangre. Yo fui llamado por Dios. Se corrigió el error, se confirmó una verdad. El evangelio nos llegó a nosotros porque Dios llamó a hombres y les dijo que escribieran la verdad de Dios. Y a través de la inspiración, el mensaje nos llegó a nosotros de manera inerrante y de manera infalible. No creemos cualquier cosa. Hemos creído la verdad de Dios. Finalmente, capítulo 2, verso 8, y ya terminando. O mejor dicho, verso 7 del capítulo 2. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, ¿cómo? Hay 2 evangelios, y dijo que había uno solo. No, ahora se va a aclarar esto. Es el mismo evangelio hay uno solo. Acá lo que hay no es diferencia de contenido, aquí está diferencia de qué, de comisión. O sea, Dios a Pablo le dijo, tú ve a los gentiles, y a Pedro le dijo, tú ve a los judíos. El mismo evangelio predicado a unos y a otros. ¿Y qué pasó? Verso 8, abre un paréntesis Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos, aquí está la explicación, a los gentiles con el evangelio y ellos a la circuncisión con el mismo evangelio.
Aquí hay 5 hermanos. Según el relato, Jacobo, Cefa y Juan, los que eran considerados columna, Pablo y Bernabé, que están disfrutando de comunión y además de coordinación. Ustedes van allí, nosotros vamos acá, con el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio fue una comunicación divina, fue una comisión divina y tuvo una capacitación divina. Pablo dice, a mí no me formó ningún seminario. A mí no me formó ninguna iglesia. El que actuó en Pedro, actuó también en mí. Dios me capacitó. Cuando el enemigo quería desprestigiar el evangelio, atacó al mensajero. Había que corregir errores. Y mientras se corrigió esos errores, se confirmó la verdad. El evangelio es una comunicación de Dios. Ha sido comunicado por hombres comisionados por Dios. Y han sido ellos capacitados por Dios para que el mensaje no llegara sin errores y de manera eficaz y eficiente. Este es el evangelio que hemos recibido. Ahora Pablo va a contarnos algunas cosas más. Lo veremos el próximo domingo, pero con razón él entendió que estaba puesto para defensa y confirmación del evangelio. Ahora nosotros le seguimos. Este mensaje nos trajo vida eterna. Esta noche vamos a hablar de la vida eterna. Si usted tiene alguna persona, algún amigo, alguien, invítelo porque vamos a hablar de la vida eterna. Esa vida eterna nos llegó a través de este mensaje que lo dio Dios, a través de hombres que comisionó Dios y a través de hombres que capacitó Dios. Estamos seguros en quién hemos creído. Estamos bien seguros. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué maravilla que en medio de la difamación de los enemigos y de los errores se confirmó la verdad tuya. Así es tu palabra, siempre produce lo que tú quieres. Te agradecemos por ella, Señor, que alienta y confirma nuestra creencia en el evangelio de la gracia y de la vida eterna. Te agradecemos, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesús. Amén.